En esta presentación vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la transformada discreta de Fourier de una secuencia. Vamos a tomar esta secuencia como ejemplo. Hay que notar que esta tiene tres términos, tres datos. Y vamos a calcular la transformada de Fourier para 4 datos, ¿verdad? Entonces vamos a complementar aquí un cuarto dato, ¿verdad? Con un 0 de los datos siguientes, que tácitamente son 0. Vamos a ver acá la implicación física que tiene que tomemos 4 datos. Vamos a considerar primero que si, por ejemplo, nuestra frecuencia de muestreo son 8 kHz, nuestro rango de trabajo va a ser de 0 a 4 kHz, es decir, a la mitad de la frecuencia de muestreo, de 0 a 4 kHz. Matemáticamente consideramos la parte negativa de la escala de frecuencias. Entonces, matemáticamente sería el rango de menos 4 kHz a 4 kHz. Entonces, nosotros vamos a tener una frecuencia fundamental que la vamos a calcular como la frecuencia de muestreo entre n, ¿verdad? Que sería 8 kHz entre 4 en este ejemplo. Eso nos da 2 kHz. Entonces, significa que nosotros vamos a estar considerando en nuestro espectro, ¿verdad? En nuestra transformada discreta de Fourier, vamos a estar considerando 4 datos, n igual a 4 datos que corresponden a las frecuencias menos 2 kHz, 0, 2 kHz y 4 kHz. Es decir, estamos considerando equitativamente, ¿verdad? Distribuidas en el rango de menos 4 a 4 kHz, que es el rango de trabajo, menos 4 a 4 kHz. Estamos considerando 4 datos, ¿verdad? Distribuidos, ¿verdad? Desde 0, luego 2 kHz, luego 4 kHz y en la otra dirección, menos 2 kHz. Ok, entonces a estas frecuencias, de aquí en adelante ya no nos vamos a referir a ellas, sino que los datos a calcular se van a reconocer en base a un orden con la variable n, ¿verdad? Donde vamos a tener el dato 0, el dato 1, el dato 2 y el dato 3, que físicamente corresponden a estas frecuencias. Ok, entonces nosotros tenemos acá la ecuación de la transformada discreta de Fourier. Vamos a desarrollarla ahora para nuestro ejemplo. Nuestro n es igual a 4, entonces vamos a tener una sumatoria de 0 a 3. Es decir, que la sumatoria va a contener 4 términos, ¿verdad? Donde en cada término utilizamos cada uno de los datos de la secuencia X y en el fasor que acompaña a los datos de la secuencia está incluido el valor de K, de 0 a 3, ¿verdad? Entonces, al desarrollar esto, ¿verdad? Tomamos los datos de la secuencia, ¿verdad? Que en este caso X de 0 es el 2, X de 1 es 0, X de 2 es 1 y X de 3 es 0. Entonces, para el primer término tomamos el 2, multiplicamos por el fasor, que este fasor se reduce a 1, ¿verdad? Porque tenemos 0 en el exponente, entonces solo nos queda el 2. En este caso, este término desaparece porque X de 1 es 0, entonces 0 multiplica lo demás. Luego aquí tenemos X de 2 es 1, solamente nos queda el fasor, reduciendo acá, nos queda E a la J NPi. Y el cuarto término desaparece porque tenemos X de 3 es 0 y multiplica lo demás, queda 0. Entonces nos queda esta ecuación. En base a esta ecuación podemos calcular los datos de la transformada, los datos ya numéricos de la transformada, evaluando en
n igual a 0, 1, 2 y 3. Entonces, para n igual a 0, evaluamos y nos queda el dato 3. Para n igual a 1, evaluamos acá, ¿verdad? Esto se reduce a menos 1, ¿verdad? Entonces 2 menos 1 es 1, el dato 1. Luego el dato 2 nos da 3 y el dato 3 nos da 1. El resultado es entonces esta. Esta es una secuencia que es la transformada discreta de Fourier de nuestra secuencia original. La transformada discreta de Fourier está compuesta por números complejos. En este caso particular nos han dado números reales, pero aquí nos pueden dar números complejos. Y podemos graficar su valor absoluto, ¿verdad? Su valor absoluto, en este caso coincide porque son números reales. Tenemos, ¿verdad? Gráfica que nosotros la podemos interpretar en términos de frecuencia, ¿verdad? Aquí tenemos la componente de 0 Hz, ¿verdad? O componente de corriente continua. Nuestra componente en 2 kHz, nuestra componente en 4 kHz. ¿Verdad? Y esta de acá es el reflejo, ¿verdad? En menos 2 kHz.